día, mis apreciados y queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Les saludo en esta mañana, dando gracias a Dios por sus vidas y dando gracias a Dios por la oportunidad que seguimos teniendo en estudiar acerca del reino de Dios. Hemos tenido estas semanas este estudio y hoy toca mirar unas parábolas que se encuentran en Mateo capítulo 13, que nos da un vistazo de las enseñanzas del Señor Jesús en cuanto al reino de Dios. Y antes de hacer eso, déjame orar que el Señor nos guíe. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por tu palabra. Gracias que lo tenemos escrito y lo podemos leer, lo podemos meditar, podemos guiarnos por medio de tu palabra. Y en esta mañana, mientras estamos aprendiendo de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a entender acerca de este tema de tu reino, del reino de Dios. Y Señor, gracias por cada persona que va a participar en esto. Señor, que tu bendición esté sobre ellos. Esto lo pido en nombre de Cristo. Amén. Como hemos visto, Dios tiene su reino y Él es el rey de ese reino. Y en estos momentos es un reino invisible. Es un reino que no lo podemos ver, pero está dentro de nuestro corazón y nosotros podemos participar en ello. En esta mañana estaremos estudiando Mateo capítulo 13, que hay varias parábolas que contó el Señor Jesús a una multitud. Él salió de su casa y estaba al lado del lago y se acercaron muchas personas. Y él empezó a contarles estas parábolas. Eran tantas las personas que él tuvo que meterse en una barca que estaba arrimado a la orilla, y de allí él habló y contó acerca del reino de Dios. Y en esta mañana vamos a estar viendo esto. Ahora, yo creo que en estas parábolas hay tres cosas que vamos a estar viendo. Uno es, hay una diferencia de la recepción de cada persona al mensaje acerca del reino de Dios. Entonces, vemos que cada persona, al escuchar acerca de la noticia de que uno puede ser parte del reino de Dios, hay diferentes reacciones de cómo reaccionan a esas noticias. Y son buenas noticias. Son noticias de que Dios quiere que nosotros seamos parte de su reino. Y lo que vamos a ver y lo que estoy notando y sabemos es que ser parte del reino de Dios es voluntario. Por ejemplo, nosotros, cada uno de nosotros, somos ciudadanos de un país, un reino. Pero al nosotros ser parte de ese país, es porque o nacimos en ese país o por X o por Y, llegamos a ese país y hicimos todo lo necesario para ser parte de ese país, ser ciudadano. En otros casos, que ya no es tan común, pero sí pasa, uno
viene siendo parte de un reino por conquista. Uno ha sido, vive en un país que ha sido conquistado y a la fuerza forma parte de ese reino. Pero en cuanto al reino de Dios, es voluntario. Dios nos da la oportunidad de formar parte de su reino. Y vamos a ver cómo reaccionan diferentes personas al mensaje del reino de Dios. Lo segundo que también se ve en estas parábolas es que hay una consecuencia de rechazar el mensaje y rechazar la invitación que Dios da. Y por tercero, también estas parábolas nos enseñan que Dios siempre está obrando. Eso es algo que forma parte alrededor de nosotros. Vemos la actividad de Dios y esa actividad lleva a que cada persona tenga la oportunidad de formar parte del reino de Dios. Entonces, en la Biblia, en Mateo capítulo 13, tenemos estas parábolas y comenzamos con el que es, yo creo que más conocido, y ese es el sembrador. Y habla, dice que cuando empieza a contar, dice, había un agricultor, un sembrador, salió a sembrar. Y mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y Jesús dice, el que tenga oídos, que oiga. ¿Okay? Y entonces, una ilustración que viene de la vida cotidiana. Cuando empiezan a escuchar esta parábola, ellos lo reconocen. Eso lo ven todos los días, el sembrador sembrando. Y en ese tiempo se esparcía la semilla. Y aquí dice algo de la semilla cayó sobre un camino donde la tierra está compactada y la semilla no tiene la oportunidad de bajar y encajarse en la tierra para poder echar raíces y la planta. Y vienen los pájaros y lo comen. Dice que otros cayó sobre pedregales, zona rocosa, con muy poca tierra. Y ahí dice la planta, dice la semilla, cae, entra en la tierra, echa una planta, echa raíces, pero las raíces no son muy profundas porque no hay suficiente tierra, porque hay mucha piedra. Tercero es, cae entre espinos, entre la maleza. Entonces sí puede entrar en la tierra, pero cuando ya sale y brota, no hay lugar para crecer. Y la maleza estrangula la planta. Entonces, en los primeros 3 no hay cosecha. Primero, no hay nada. Segunda y la tercera, hay una planta, pero no sobrevive. Pero después dice que la semilla que cayó en buena tierra, y eso echa raíces, y la planta sale, y el sol la calienta y le da energía, y entonces
produce una cosecha. Entonces, esta es la parábola que el Señor Jesús le contó a la gente. Ahora, allí hay en versículo 10 en adelante, hay una pregunta de los discípulos hacia Jesús en cuanto, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no lo dices claro? Pero él les dice, no, es que hay una razón, pero no me voy a meter en eso, sino ahorita solamente enfocar sobre la parte del significado de la parábola en cuanto al reino de Dios. Y versículos 18 en adelante, Jesús sí les da la explicación. Dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, escuchen eso, cuando una persona escucha el mensaje acerca del reino y no la entiende, no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta semilla es la semilla sembrada junto al camino. Entonces, alguien viene y le habla a alguna persona acerca del reino de Dios, acerca de la invitación que da a cada persona para formar parte del reino de Dios. Y nosotros sabemos que esa invitación tiene que ver con Jesucristo, que Dios obrando por medio de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien dio su vida por nosotros, quien fue sacrificado para tomar nuestro pecado, nuestra rebelión contra Dios y darnos una relación nueva con Dios que se había cortado por nuestro pecado, nuestra rebelión. Y ahí está otra vez Dios abriendo las manos, los brazos para que nosotros podamos formar parte de su reino, y lo hace por medio de Jesucristo. Entonces, cuando uno viene predicando y hablando del Señor Jesús y la obra del Señor Jesús, es una invitación a formar parte del reino de Dios. Y ahorita vamos a ver un versículo que tiene que ver con eso. Entonces dice el versículo 20, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución, a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. ¿Okay? Entonces, aquí una persona escucha, le gusta, pero no está comprometido. Dios no. Entonces empiezan las persecuciones, empiezan problemas que tienen que ver con el reino de Dios, y que uno debe estar sujeto al Rey Dios. Y cuando empiezan esos problemas, ya más. Y no hay cosecha. Entonces dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Otra vez, escucha, le gusta, pero es como decir, tengo otras cosas a lo cual yo me necesito dedicar. Y esto es secundario, o esto es, sí, cuando yo tenga tiempo. Entonces, realmente esa persona no pone a Dios en primer lugar de su vida. Y ahí está el detalle. Dios, en cada uno de estos, uno de los requisitos, algo que tiene que pasar, es
que cuando uno recibe la invitación de formar parte del reino de Dios, uno tiene que decir, mi vida ahora toma segundo plano. Yo ahora estoy sujeto al Rey Dios y su actuar en mi vida y hacer su voluntad. Pero si uno no está dispuesto a hacer eso, entonces realmente no forma parte del reino de Dios o no puede formar parte del reino de Dios. Pero entonces dice en el 23, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Entonces la persona que escucha, que quiere esa relación íntima con Dios el Rey y ser parte de su reino y está dispuesto a ser sujeto a Dios en el Señor Jesucristo, entonces ahí dice, el reino viene al corazón de uno. Eso formamos parte de su reino y Él de nosotros. Y entonces Dios tiene la libertad de actuar en nuestra vida. Y eso trae fruto en nuestra vida. Y en otro lugar vemos que ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Él forma su carácter en nosotros para hacer su voluntad. Y ser parte del reino de Dios es vernos más como Dios, vernos más como el Señor Jesús. Ahora, entonces con esta parábola, y muchos dicen, bueno, esto es acerca del sembrador, sí, el sembrador es Dios, que está esparciendo estas invitaciones, para decirlo así, para que formemos parte de su reino. Y el Señor Jesucristo ya ha hecho todo lo que se necesita, los requisitos que se necesita para que nosotros formemos parte de ese reino. Él dio su vida, Él compró nuestro perdón. Él hizo todo para que nosotros tuviéramos vida eterna y una relación íntima con el Señor. Lo único que hay que hacer nosotros es arrepentirnos de que nosotros hemos sido rebeldes contra Dios. Dios quien creó todo. Dios es amo de todo. Pero la rebeldía y el pecado es decirle a Dios, yo voy a vivir mi propia vida, yo voy a tomar mis propias decisiones, yo voy a vivir como yo quiero. Y uno que tiene esa actitud no puede formar parte del reino de Dios. Entonces, en los primeros 3 ejemplos, uno es un rechazo completo. No. El otro es, ay, sí, chévere, que me gusta, pero entonces empiezan los problemas y, no, esto no me gusta. Y deja a Dios fuera de su vida. Y después el tercero es, sí, está bien, pero esto va primero, esto va primero, esto va primero. Y Dios y su reino es por último. Pero el que dice, yo quiero esa relación con Dios, yo quiero formar parte del reino de Dios, entonces se sujeta y pone a Dios en su primer lugar de su vida. Y esa persona Dios puede actuar y puede hacer su obra en él. Y cuando se establezca ese reino visible, al final de los tiempos, las personas que han hecho eso son parte del reino de Dios. Y vamos a ver algo de eso, de las consecuencias de no recibir esa invitación. Ahora, aquí entonces tenemos cómo uno reacciona o cómo uno toma esta invitación.
Y entonces aquí tiene que ver con el terreno. Entonces, aquí no, la semilla es lo mismo. El sembrador es el mismo, Dios. Pero crecimiento y cosecha tiene que ver con la tierra. Y la tierra somos nosotros, nuestro corazón. Nuestro corazón. Y si vemos, regresamos a esa parte intermedio entre cuando Jesús habla acerca de, cuenta la parábola y después lo explica. Y está hablando acerca de las personas. Y dice que la condición del corazón es lo problemático aquí. Dice, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se le han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Entonces el problema es problema del corazón. Y entonces si hay si vamos a formar parte del reino de Dios, nuestro corazón tiene que cambiar. Y en el primer caso, el rechazo completo es un corazón duro, insensible y no quiere ver más allá de todo lo que Dios ha hecho y creado y la actividad de Dios en alrededor de nosotros y en su vida. Ahora, hay algunos que sí, sí, yo creo en Dios, sí, pero no le prestan atención. Están tan preocupados por otras cosas. Entonces, aquí, y por eso cuando nosotros ahora formamos parte del reino de Dios, yo creo que una de las cosas que nosotros podemos hacer por las personas es orar que Dios obre en su corazón para que ese terreno ese corazón pueda ser ablandado, para que al escuchar lo entiendan y vean la importancia de ser parte del reino de Dios y tener esa relación con Dios el Creador, Dios el Padre Celestial, Dios el que nos ama con un amor tan grande que Él demostró en Cristo. Entonces, aquí en este reino es voluntario. Hay una invitación para formar parte del reino de Dios y es por medio de Jesucristo. Y ese mensaje se está esparciendo como semillas en todo el mundo. Hay algunos que cierran el corazón blindado, pero otros, sí, pero entonces son los que lo escuchan, lo entienden y dicen, sí, yo quiero ser parte del reino de Dios y yo me voy a sujetar a Dios por medio de Cristo Jesús, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la pregunta, si uno está escuchando, ¿cómo está tu corazón? ¿Es blando hacia Dios, de escuchar y recibir y sujetarse a Dios? Usted puede formar parte del reino de Dios. ¿Okay? Ahora, seguimos adelante. Entonces, y hay unas parábolas y rápidamente, hay consecuencias de no aceptar este mensaje y esta invitación. Porque al final de cuentas, Señor, ok, hay una invitación y si uno lo recibe, qué bueno, hay bendiciones que Dios tiene listo para los que forman parte de su reino. Pero, ¿qué pasa con los que rechazaron? Al final del tiempo van a decir, no, sí, queremos ser parte. Pero ya va a ser muy tarde. Y hay dos parábolas. Uno es
Jesús, versículo 24 dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarlas. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Entonces saltamos al versículo 36 que dice, una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Y más abajo, saltamos otra parábola, pero llega esta parábola de la red. También en versículo 47. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. ¿Okay? Entonces, aquí dos parábolas, pero creo que están dando el mismo mensaje, que Dios se da la oportunidad de ser parte del reino de Dios, voluntario. Uno tiene entrada. En Cristo Jesús hay entrada al reino de los cielos, entrada al reino de Dios. Pero si uno decide no querer ser parte del reino de Dios, entonces hay una consecuencia. Y al final del mundo, al fin del mundo, habrá la separación. Los que escogieron ser parte, los que escogieron ser sujetos a Dios el Padre, los que escogieron recibir las bendiciones que Él estaba ofreciendo, y los que dijeron, no queremos esto. No queremos ser parte del reino de Dios. Ahora, esa decisión no fue la de Dios, sino fue la de cada persona. Entonces, por eso la decisión de ser parte de un reino celestial eterno se hace ahora. ¿Okay? Entonces, y lo interesante en estos dos parábolas, hay y Jesús usó este dicho, dice, cuando se arroja, cuando se saca las personas que no van a ser parte del reino del cielo, y serán echados, los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios, hay una eternidad sin Dios. Hay una eternidad en lugar fuera del reino de Dios.
Y mi parecer es y vemos en el último juicio, que cada persona vendrá delante de Dios y unos serán apartados y otros les dará la bienvenida. Y yo creo que en ese momento, cada persona, cuando está delante del trono de Dios, va a ver la grandeza, la maravilla, lo bonito y lo amoroso de Dios. Y van a decir, ¡ah! ¡Qué bueno! Yo quiero ser parte. Y en ese momento Dios va a decir, apártate de mí, no te conozco. Es decir, yo te di una invitación y me lo rechazaste. Ahora, entonces cuando el rechinar de dientes es como que, yo tenía esa oportunidad y lo rechacé. O no le presté atención. Entonces por eso, digamos, el reino de Dios no es una conquista, sino es Dios con todo su amor y todo su cariño, queriendo que lo amemos a Él de nuestro corazón y nos sujetemos a Él, el grande y maravilloso Dios, quien ha creado todo y nos ama. Pero Él quiere que lo amemos a Él de corazón y no a la fuerza. Entonces, por eso la invitación, tú puedes ser parte del reino de Dios, pero si me rechazas, esa es tu decisión. Ahora, lo último en estas parábolas, y les animo que ustedes lean todo el pasaje, porque hay mucho que aprender de ello, pero la última parte es versículo 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de Dios es de mayor valor, precio, es lo mejor que podemos tener. Y hay un precio. Y el precio vale la pena decirle a Dios, Dios, yo pongo al lado mi vida, todos mis deseos, mi señorío sobre mi vida, por recibir lo que es mucho mejor. Y esa es una vida contigo y ser parte de tu reino. No hay nada más grande valor que ser parte del reino de Dios. ¿Vale la pena? Sí. En este tiempo, cuando voluntariamente doblamos nuestra rodilla y nuestro corazón al Señor y vivimos en Él, recibimos muchas bendiciones. La presencia de Dios en nuestra vida, el reino de Dios que ha venido a nosotros y nosotros formando parte del reino de Dios. No hay nada mejor. Y si usted no ha formado, le ha dicho, Señor, aquí está mi vida, yo quiero recibir esa invitación, aceptarlo, para que tú vengas a ser el rey de mi vida. Yo le animo a que lo hagas, porque el Señor Jesús, quien es el Rey soberano, quiere ser Rey de tu vida. ¿Qué va a ser la decisión? ¿Qué va a ser la decisión? Entonces, les animo a que lean, estudien, y si ya es parte del reino de Dios, da gracias
que nuestra ciudadanía es en ese reino. Y yo doy gracias a Dios por eso. Yo que he vivido en tantos países y yo soy un peregrino, yo estoy anhelando ese día cuando yo estoy y soy parte de un reino, el reino de Dios. Que pasen muy buen día, que Dios los bendiga. Muchos saludos y muchos abrazos.